¿Pueden ver mi pantalla? Así es, sí señora. ¿Inicio? Adelante, Lore. Bueno, perfecto. Buenos días para todos los que no me conocen. Mi nombre es Lorena Giacomo, soy residente de tercer año de neurocirugía de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y hoy traemos pues esta charla dándole continuidad a nuestras revisiones de anatomía de los viernes, que están basadas básicamente en el texto de Roton, correspondiéndome pues para hoy el capítulo de venas cerebrales. Básicamente la relevancia de este tema yace en que el sistema venoso cerebral se caracteriza por su amplia variabilidad, lo que dificulta definir como tal un patrón normal, como si lo podemos hacer en el sistema arterial. Sin embargo, pues su distribución es de vital importancia, dado que su lesión configura un amplio espectro de manifestaciones, desde la ausencia de las repercusiones clínicas hasta una producción de un edema difuso, infartos venosos con transformaciones hemorrágicas, hasta la muerte de algunos pacientes en los que el compromiso puede ser muy extenso. Por lo tanto, pues se requiere como tal de un estudio amplio y estricto de la anatomía de estas estructuras para poderlas identificar, localizarlas e intentar preservarlas en cada abordaje quirúrgico, pues siempre y cuando sea posible. En cuanto a la distribución de esta charla, básicamente la voy a hacer en dos grupos grandes. El primer grupo es el sistema venoso superficial, el cual está compuesto de los grupos de drenaje, los senos venosos, las venas corticales, las venas diploicas y emisarias. Y un segundo grupo a tratar también el día de hoy, que es el sistema venoso profundo, dividido en grupo ventricular y grupo cisternal. Y dentro de estos ítems vamos a tomar en cuenta algunas de las implicaciones quirúrgicas relevantes, así como las implicaciones clínicas. Entonces, para empezar con el sistema venoso superficial, el primer ítem de este es los grupos de drenaje. Entonces, los grupos de drenaje básicamente se describen, en este se describen las venas superficiales, que son las cuales van a drenar las superficies corticales y se van a agrupar en estos 4 subgrupos de venas puente, que son el grupo sagital superior, el cual está compuesto básicamente de todas las venas puente que van a drenar al seno longitudinal superior, el grupo esfenoidal, el cual está compuesto de las venas puentes que llegan tanto al seno esfenoparietal como al seno cavernoso, el grupo tentorial, que está compuesto de las venas puente que llegan al grupo tentorial lateral y al grupo tentorial mesial, y el grupo falcino, en el cual pues está compuesto básicamente de todas las venas que van a desembocar tanto en el seno longitudinal inferior como en el seno longitudinal recto. Usualmente con el grupo sagital superior, el esfenoidal y el tentorial, perdón, es suficiente para drenar la mayor parte del hemisferio siempre y cuando sus afluentes sean de gran tamaño. Dentro del primer grupo de drenaje tenemos al grupo sagital superior, que en este pues básicamente va a estar compuesto por todas aquellas venas que lleguen directamente al seno sagital superior. Esto va a incluir todas las venas de la parte superior de la superficie mesial y lateral del lóbulo frontal, parietal y occipital, y adicionalmente de la parte anterior de la superficie orbitaria del lóbulo frontal. Adicionalmente, pues estas venas pueden vaciarse directamente en el seno longitudinal superior o pueden unirse también a un seno meningio en la dura madre en la misma ruta hacia el seno perdón, longitudinal superior o sagital superior. El segundo grupo es el grupo esfenoidal, que este grupo básicamente está descrito por el seno esfenoparietal, el cual es el mayor de los canales meningios por el que recurren las arterias meningias. Este a su vez va a acompañar la rama anterior de la arteria meningia media, esto por encima del terion, y ya por debajo del terion, este seno esfenoparietal se va a desviar de la arteria recorriendo la dura madre, que está justo por debajo de la cresta esfenoidal para desembocar en la parte anterior del seno cavernoso. Adicionalmente, pues, este seno esfenoidal va a tener dos variaciones anatómicas, la primera de ellas, en la cual el seno va a salir del cráneo a través de las venas emisarias esfenoparietales y el plejo pterigoideo, conformando de esta manera pues el seno esfenobasal. Y la segunda variante va a ser en la cual el seno esfenoparietal va a dirigirse uniéndose propiamente al seno petroso superior, y de esta forma pues se va a conocer como el seno esfenopetroso. Adicionalmente, también es relevante recordar que las venas silvianas superficiales también se van a unir a este seno esfenoparietal,
y para desembocar allí. Sin embargo, cuando este seno esfenoparietal como variante anatómica está ausente o hipoplásico, va a hacer que estas venas silvianas superficiales tengan que drenar directamente al seno cavernoso o al seno esfenopetroso. Respecto al tercer grupo, que es el grupo tentorial, este grupo básicamente pues también está compuesto por las venas puente que van a drenar hacia los senos que van a cursar sobre el tentorio, pues llamados de esta manera senos tentoriales, o también está compuesto por las venas que van a llegar al seno petroso superior o transverso en los márgenes tentoriales. Adicionalmente, pues los complejos como tal de estas venas del grupo tentorial van a drenar toda la cara superficial de la cara lateral, perdón, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Y dentro de estas vamos a encontrar, como podemos apreciar en este espécimen, las venas temporales basales y las venas temporales occipitales. Generalmente, estas venas van a discurrir, como podemos apreciar aquí, por toda la superficie inferior del lóbulo temporal y occipital, a excepción de la vena de la B, que es la única que llega directamente al seno transverso. Y el último grupo de los grupos de drenaje va a ser el grupo falcino. Este está formado básicamente pues, por las venas que van a desembocar, como mencioné anteriormente, en el seno longitudinal inferior o en el seno recto, ya sea directamente o a través pues, de las venas cerebral interna, de la basal de Rosenthal o de la gran vena de Galeno. Estas adicionalmente, pues las venas que están conformando este grupo falcino, usualmente pues van a drenar la cara correspondiente a todo el lóbulo límbico, teniendo como áreas corticales más grandes, como tal pues el giro parahipocampal, el uncus, el giro del cíngulo también, el giro paraterminal y el giro paraolfatorio. De esto, el giro del cíngulo, vamos a dividir su drenaje también en dos regiones, la región anterior y la región posterior. Dentro de la región anterior del giro del cíngulo va a estar drenada principalmente por la vena, pericallosa anterior, la cual se va a dirigir para drenar posteriormente en el seno longitudinal inferior o en la vena cerebral anterior. Mientras que la parte posterior de este drenaje del cíngulo va a estar dado principalmente por la pericallosa posterior, la cual va a drenar posteriormente en la vena cerebral interna a nivel de la cisterna cuadrigeminal. Ya como segundo componente del sistema venoso superficial, entonces tenemos los senos venosos. Básicamente los senos venosos pues se describen como tal como grandes conductos comprendidos pues en el desdoblamiento de las hojas perióstica y meningia de la dura madre, y estos a su vez se van a clasificar en pares e impares. Tenemos 10 senos venosos pares que están descritos en esta lista, y los 5 impares que van a ser el seno longitudinal superior, el inferior, el seno recto, el seno basilar y el seno suboccipital cuando esté presente, que este no siempre es constante. Se describe en Roton que aproximadamente está presente solamente en el 25% de los hemisferios. Y bueno, respecto a los senos, entonces el primero que encontramos es el seno longitudinal superior, que este es el más nombrado de los senos venosos debido a su localización y por las patologías también que lo relacionan. Este va a discurrir por toda la línea media, comenzando inmediatamente detrás del seno frontal y recorriendo hacia atrás por todo el canal del seno longitudinal superior, que este va dejando un tallado pues, sobre la tabla interna de la calota y pues siempre va a tener una relación estrecha y relevante en cuanto a la anatomía craneal, pues en todo su recorrido longitudinal, como podemos apreciar en este espécimen, va a estar relacionado con la sutura sagital. Y adicionalmente, este va a finalizar uniéndose, uniéndose a los senos transversos a nivel de, pues por encima y por delante de la protuberancia occipital externa, en localización pues de la tórcula o la prensa de aerófilo. Allí pues van a confluir tanto el seno longitudinal superior como el recto, el suboccipital cuando esté presente y también los senos transversos. Y adicionalmente, este seno longitudinal superior, pues debido a esta relación que tiene con las suturas, lo podemos dividir en 3 tercios. El tercio anterior, que va a ir desde la apófisis cristagalla hasta la sutura coronal, el tercio medio, que va a estar desde la sutura coronal hasta lambda, y el tercio posterior, que va de lambda hasta la tórcula, o hasta la prominencia occipital externa o el límite. Bueno, adicionalmente, las venas de cada sector que llegan a este seno longitudinal superior tienen cierta forma característica de llegar dependiendo de dónde se originen, de tal forma que las venas del polo frontal van a tener que tomar una dirección más posterior para poder llegar al seno longitudinal posterior, al seno longitudinal superior, perdón, mientras que las venas parietales y occipitales van a tener que tomar una dirección mucho más anterior para llegar a este seno.
y adicionalmente las que están ya más o menos en la mitad van a tener que formar un ángulo aproximadamente recto para llegar a este seno longitudinal, mientras que las venas que están en la superficie mesial del hemisferio pues van a tener que tomar un recorrido, como observamos acá, van a tener que tomar un recorrido más inferior para poder llegar, porque estos llegan usualmente es al margen inferior del seno, o en algunas oportunidades también pueden llegar a la pared lateral del mismo para unirse a él. Ya en cuanto a las lagunas venosas, pues las lagunas venosas básicamente se describen como espacios venosos agrandados que están contenidos básicamente en la dura madre, adyacentes también al seno longitudinal superior. Estas pues van a ser de mayor volumen y más constantes en la región parietal y también en la región frontal inferior. Estas a su vez pues reciben predominantemente el drenaje de las venas meningias y generalmente hay algunos sitios en los que hay cierta comunicación dentro de las venas corticales hacia las lagunas, pero no es lo usual. Y estas lagunas son relevantes porque solamente a veces en los abordajes quirúrgicos uno toma como reparo anatómico el seno longitudinal, pero también puede producir sangrados severos durante los procedimientos quirúrgicos el llegar a lesionar alguna de estas lagunas venosas, y también pueden generar trombosis del seno longitudinal superior cuando se lesionan estas lagunas venosas. Y adicionalmente, también son de relevancia debido a que en ellas se localiza sobre todo en el piso o en la pared lateral de ellas las granulaciones de Paccioni, están pues en mayor número en relación a estas lagunas que al seno longitudinal como tal. Bueno, ya respecto al seno sagital inferior, este discurre como tal pues en el borde, en el borde inferior de la hoz y se va a originar por encima de la porción anterior del cuerpo calloso, y este adicionalmente va a aumentar de tamaño también a medida que se dirige posteriormente para unirse con el seno recto. Adicionalmente este pues surge de la unión de las venas de la parte adyacente de la hoz también, y también pues tiene como los afluentes más grandes del seno longitudinal inferior van a ser también las venas pericallosas anteriores. Adicionalmente, está descrito también que el seno longitudinal superior puede llegar a tener o a conectarse a través de un canal venoso a través de la hoz con el seno longitudinal inferior. Y cuando lo hace, puede llegar a tener tantas comunicaciones que puede generar que su drenaje sea mayor o predominantemente hacia el seno sagital inferior o hacia el seno recto, en vez de ser hacia el seno transverso como usualmente sucede. En cuanto al seno recto, pues el seno recto como tal pues se origina detrás y abajo del esplenio del cuerpo calloso, y este va a tomar pues en correlación con la unión del seno sagital inferior y de la gran vena de Galeno. Este va a continuar posteriormente hacia abajo en la unión con el tentorio y la hoz, es decir, en la unión falcotentorial, y puede drenar en cualquiera de los senos transversos, pero como apreciamos en este espécimen, usualmente lo hace en el seno transverso izquierdo. Y en cuanto al seno transverso, pues en este podemos apreciar que se originan de la prensa de aerófilo en la tórcula, y este va a discurrir lateralmente desde la prominencia occipital interna, pues en su relación ósea, en un surco poco profundo, entre las inserciones como tal del tentorio hacia la superficie interna del hueso occipital. Este también va a salir de sus inserciones tentoriales para convertirse en el seno sigmoide del lado pues, respectivamente, justo detrás pues, de la cresta petrosa y justo donde se encuentra con los senos transversos y el seno petroso superior también. Es importante pues tener en cuenta que el seno, lo que les decía anteriormente, usualmente el seno longitudinal superior suele llegar al seno transverso del lado derecho, de tal forma que se da el drenaje superficial a través de este seno longitudinal superior hacia el seno transverso derecho, siguiendo por el seno sigmoide y llegando allí a la vena yugular derecha para hacer todo el drenaje superficial. Mientras que el drenaje profundo se va a producir a través del seno recto, que llega al seno transverso del lado izquierdo, el cual va al seno sigmoide del lado izquierdo, para finalizar en la vena yugular interna y así hacer el drenaje profundo, junto con muchas confluencias más que vienen desde la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal y la gran vena de Galén. Esto es importante debido a que se ha descrito un signo clínico que se llama el signo clínico de Kuchenstein, en el cual se oprime o se puede hacer una oclusión parcial de alguna de las dos yugulares, y esto va a generar signos clínicos diferentes dependiendo del lado que se ocluya, debido a esta variación en el drenaje, debido a que el lado derecho y el lado izquierdo están drenando venas de diferente categoría, por tanto van a generar síntomas
distintos en el paciente y por eso pues se ha descrito este signo clínico. Adicionalmente, bueno, ya en cuanto a los senos tentoriales, estos senos tentoriales pues se ha descrito una división por la mitad de estos dos senos tentoriales, dividiendo los senos tentoriales en medial y lateral. Y básicamente el seno tentorial medial va a estar va a estar formado por la emergencia de las venas de la superficie superior del cerebelo, y estos van a drenar o a desembocarse principalmente en la unión del seno recto o en la unión del seno recto con el seno transverso. Mientras que el seno tentorial lateral, este, este sí va a formarse básicamente por la convergencia de las venas de la superficie basal y lateral de los lóbulos temporal y occipital. Y estos van a surgir pues, de la parte lateral también del tentorio para dirigirse más lateralmente y drenar hacia la porción terminal del seno transverso. Bueno, ya en cuanto a los senos cavernosos, pues los senos cavernosos se describen como pues, estructuras pares que están localizadas a cada lado de la silla turca, la hipófisis y el seno esfenoidal. Sin embargo, el seno cavernoso pues, se va a extender desde la eminencia desde la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior hasta el dorso de la silla turca, y su límite inferior pues, va a estar constituido por el borde superior del seno maxilar. Sin embargo, pues no nos compete ahorita mucho la anatomía del seno cavernoso, es muy extenso y es otro capítulo que revisaremos más adelante también en Rotor. Pero en cuanto al drenaje venoso, que es lo que realmente nos es relevante en este capítulo, conocemos que el seno cavernoso como tal está conectado ya a través de la línea media por el seno intercavernoso anterior y el seno intercavernoso posterior. Estos pues van a discurrir a través de la unión del diafragma celar con la dura madre y van pues que recurre como tal en la silla turca. Y anteriormente cada seno cavernoso pues se va a comunicar con el seno esfenoparietal y con las venas oftálmicas, mientras que en la porción media el seno cavernoso se va a comunicar a través de una extensión lateral en la superficie interna del ala mayor del esfenoides con el plejo pterigoideo a través de pues, pequeñas venas que van a pasar a través del foramen espinoso y del foramen oval. Bueno, ya en cuanto al seno petroso superior, este va a discurrir dentro de la unión del tentorio al reborde petroso, como podemos observar en este espécimen, y su extremo medial va a estar, su extremo medial pues, se va a conectar con el extremo posterior del seno cavernoso, mientras que su extremo lateral va a estar comunicado con la unión de los senos del seno transverso con el seno sigmoide. Las venas puente que se unen generalmente, surgen del cerebelo y del tronco encefálico para llegar como tal a este seno petroso superior. Y adicionalmente otra relación anatómica importante que usualmente podemos observar también en este espécimen, pero es variante dependiendo de persona a persona, y es la relación que tiene con el quinto paro con el trigémino. Este puede discurrir tanto sobre o debajo o alrededor de la raíz posterior del trigémino. No siempre se va a encontrar en la misma relación anatómica. Bueno, ya en cuanto al tercer componente del sistema venoso superficial, que son las venas anastomóticas, son tres venas anastomóticas principales que se pueden observar en la cara lateral o en la superficie lateral de los hemisferios, que son la vena detrolar, la vena silviana superficial y la vena de la B. De estas, pues la vena detrolar se considera que es la vena anastomótica más grande que va a unir entonces el seno longitudinal superior con la vena silviana superficial. La vena de la B va a unir la vena silviana superficial con el seno transverso, y las venas silvianas superficiales van a drenar todas las áreas que están a lo largo de la fisura silviana para desembocar finalmente en los senos venosos a lo largo de la cresta esfenoidal, principalmente, como había descrito anteriormente, en el seno esfenoparietal. Igualmente estas tres venas anastomóticas suelen tener un mismo tamaño, sin embargo lo más común es que una o dos de ellas sean las dominantes, como podemos observar en esta gráfica que se presenta en Roton también. Aquí en el gráfico A vemos como hay una dominancia de la vena detrolar y de la B, mientras que en el gráfico B hay una dominancia principalmente de la vena silviana superficial. Igualmente en el gráfico C hay dominancia de la vena silviana superficial y la vena de la B, y en el último cuadro también hay solamente dominancia de la vena de la B.
En cuanto a la vena anastomótica superior o vena detrolar, adicionalmente pues se considera, como les decía, es la vena más grande que cruza la superficie cortical, tanto de los lóbulos frontal y parietal, entre el seno longitudinal superior y la fisura de Silvio. Esta, esta vena pues se ha descrito con diferentes variantes anatómicas. En Roton describen que aproximadamente 15 de los 20 hemisferios examinados en el estudio se veía que podía nacer tanto a nivel de la vena precentral, de la central o la postcentral, pero lo más frecuente era que se originara a nivel de la vena postcentral. Adicionalmente también puede formarse un poco más anterior, ya alrededor de donde se ubicarían las venas frontales anteriores. En este caso pues conectaría como tal la parte anterior del seno longitudinal superior en la parte anterior también de la vena silviana superficial. Y también se han descrito duplicaciones de esta vena detrolar. En cuanto a la veo, vena anastomotica inferior, esta pues se considera que es el canal anastomótico más grande que cruza el lóbulo temporal y por lo general surge de la parte media de la fisura silviana y se va a dirigir posteriormente e inferior hacia toda la parte anterior del seno transverso. Adicionalmente, esta también puede tener ciertas variaciones anatómicas. En Roton describían que de los 20 hemisferios explorados se encontró que se originaba a nivel de la vena temporal media, donde debería estar la vena temporal media, en 2 hemisferios. En 6 hemisferios se originaba donde debía corresponder la vena temporal posterior y en 2 hemisferios donde debería estar la vena temporal anterior. Y esta también puede tener duplicaciones o puede estar hipoplásica. Y en cuanto a la vena silviana superficial, esta pues suele originarse como tal en el extremo posterior de la fisura silviana y discurriendo hacia anterior a lo largo de los labios de la fisura silviana. Esta puede surgir también como dos troncos, pero estos normalmente se van a funcionar para formar un solo canal. Pues van a formar este único canal antes de desembocar como tal en los senos venosos a lo largo de la cresta esfenoidal. Y esta vena silviana superficial va a recibir varias venas adicionales, dentro de las cuales está la vena silviana frontal, la vena silviana parietal, la vena silviana temporal. Y pues se va a anastomosar generalmente con la vena detrolar y la V. Adicionalmente, si la vena silviana superficial puede llegar a estar hipoplásica o ausente, como les mencionaba, en este caso, pues las venas adyacentes ocuparán su área de drenaje. Y también, pues hay las venas que surgen en el lado superior de la fisura silviana van a ascender y se van a unir al seno longitudinal superior, mientras que las que surjan del labio inferior se van a dirigir posterior inferiormente para unirse a las venas que ingresan como tal a los senos por debajo del lóbulo, en toda la cara inferior del lóbulo temporal. Ya en cuanto a las venas corticales, entonces, que es uno de los últimos ítems del sistema venoso superficial, tenemos que estas se van a describir dependiendo de la superficie que estén drenando y a su vez se van a subclasificar dependiendo de su dirección en torno al drenaje, en ascendentes y descendentes. Entonces, en este gráfico tenemos expresada pues, la cara lateral del hemisferio, en el cual podemos ver que respecto al lóbulo frontal vamos a tener como venas ascendentes la vena frontopolar, la vena frontal anterior, la vena frontal media, la vena frontal posterior y la vena precentral. Todas ellas son ascendentes porque van a drenar en el seno longitudinal superior. Y la única descendente del lóbulo frontal es la vena frontosilviana, la cual va a drenar en la vena silviana superficial. Del lóbulo parietal vamos a tener como ascendentes la vena central, la poscentral, la vena parietal anterior y la vena parietal posterior, que también van a drenar en el seno longitudinal superior, y como única descendente la vena silviana parietal, que también va a drenar en la vena silviana superficial. Y en cuanto al lóbulo temporal, tenemos como única arteria ascendente la vena silviana temporal, que va a drenar en la vena silviana superficial, y como venas descendentes la vena temporal anterior, media y posterior, que van a drenar en los senos que tenemos, en cualquiera de los senos que tenemos en la base o en la cara inferior del lóbulo temporal. Mientras que en el lóbulo occipital este va a ser drenado por las venas que tenemos en la parte más posterior del lóbulo temporal y parte más inferior del lóbulo parietal.
Este es un espécimen pues para mostrar lo que acabamos lo que acabé de mencionar. Entonces acá podemos observar parte de la vena frontopolar, la cual va a drenar pues la parte anterior de los giros frontal inferior, medio y superior. También podemos apreciar la vena frontal anterior, la cual va a drenar la parte anterior de la convejidad frontal. Acá observamos también la vena frontal medial, la cual pues va a drenar la parte media de la convejidad frontal y la vena frontal posterior, que va a drenar también la parte posterior de la convejidad frontal entre la vena polar y la precentral. Adicionalmente, acá también podemos observar la vena precentral, la cual nos va a drenar la parte inferior del giro precentral, la pars opercular y también la parte adyacente de los giros frontal inferior, medio y superior. Y alcanzamos a observar un pedacito también de la vena rolándica o central, la cual nos pues, va a drenar el giro precentral y el giro postcentral también. Y adicionalmente aquí también se pueden observar las venas frontosilvianas que van a drenar pues toda la parte inferior y continua de los giros frontal medio y la parte inferior del giro postcentral, precentral, perdón. Esta es otra imagen, otro espécimen para observar las venas que describía anteriormente de la región parietal en toda la cara lateral. Entonces tenemos la vena postcentral, la parietal anterior y la vena parietal posterior, que pues ellas van a drenar básicamente la postcentral, pues nos va a drenar la parte anterior del giro supramarginal, también el lóbulo parietal superior y parte posterior del giro postcentral, mientras que la vena parietal anterior va a drenar principalmente pues, el giro supramarginal y el angular, y la posterior, la vena parietal posterior, nos va a drenar la parte posterior del lóbulo parietal inferior y también parte adyacente del lóbulo occipital. Ya aquí tenemos representada pues, la cara medial del hemisferio, entonces en esta cara lateral del hemisferio también podemos apreciar que, en la cara mesial, perdón, en esta cara mesial del hemisferio podemos apreciar que en el lóbulo frontal también vamos a tener como venas ascendentes, vamos a tener la vena frontal anteromedial, la vena frontal centromedial y la vena frontal posteromedial. Y la última ascendente es esta vena paracentral. Todas estas ascendentes van a drenar igualmente en el seno longitudinal superior y tenemos como descendentes la vena pericallosa anterior, la vena paraterminal y la vena central, la vena cerebral anterior, las cuales como tal van a drenar sobre el seno longitudinal inferior y estas venas pues, o en las venas que pasan, perdón, alrededor del cuerpo calloso para drenar en el extremo anterior de la vena basal de Rosenthal. Ya en cuanto al lóbulo parietal, en su superficie mesial tenemos también como ascendentes también la vena precentral, la vena paracentral, perdón, la vena parietal medial anterior y la vena parietal medial posterior, mientras que como descendente tenemos la vena pericallosa posterior. Y en cuanto al lóbulo occipital, en su cara mesial, tenemos que sí, en la cara mesial sí van a ser importantes venas propiamente del lóbulo occipital, dentro de las que tenemos principalmente la vena calcarina anterior y la vena calcarina posterior. Entonces, la calcarina anterior también es llamada vena occipital interna y esta pues va a drenar toda la porción anterior de la cuña y la língula, mientras que la posterior nos va a drenar pues toda el área que bordea la parte posterior de la fisura calcarina. Y en el temporal, en su cara mesial, básicamente están las mismas venas que voy a describir más adelante en la cara inferior. Entonces acá tenemos la cara basal o la cara inferior también del hemisferio. En estas, ya tenemos pues, dentro del lóbulo frontal, tenemos que van a drenar pues, toda la superficie Que va a orbitaria charla del del lóbulo hospital un frontal. momentico. Entonces, bueno, las venas frontales inferiores nos van a drenar toda la superficie orbitaria del lóbulo frontal y a su vez se van a dividir en dos grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. Dentro del grupo anterior tenemos básicamente la vena frontopolar y la vena orbitofrontal anterior. Y estas básicamente se van a dirigir hacia el polo frontal para desembocar en el seno longitudinal superior también. Mientras que en el grupo posterior tenemos a la vena olfatoria y tenemos también a la vena orbitofrontal posterior, las cuales van a drenar hacia atrás la parte medial de la fisura silviana y van a converger finalmente en la sustancia perforada anterior para formar la vena basal de Rosenthal. Bueno,
Acá tenemos un espécimen para representar lo que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces acá tenemos nuevamente la vena, la vena frontopolar, la vena orbital, la vena orbitaria frontal anterior, la cual va a drenar la parte anterior del giro recto y la parte anteromedial de los giros orbitarios. También tenemos las venas orbitarias posteriores, las cuales van a drenar como tal la porción posterior de la superficie orbitaria del lóbulo frontal, y la vena olfatoria, la cual va a drenar el surco olfatorio y parte adyacente del giro recto también, así como pues los giros de la órbita medial. Y acá, bueno, tenemos ya representada la parte basal del lóbulo temporal. Y acá quería describirles también, también lo vamos a dividir en dos partes, una parte mesial y una parte lateral. Entonces, en la parte mesial vamos a tener básicamente la vena, la vena temporal uncal, la vena hipocampal anterior y la vena hipocampal medial. Estas venas, entonces, ya las describiremos más adelante en el espécimen. Mientras que en la superficie lateral vamos a tener básicamente la vena temporal basal anterior, la vena temporal basal anterior, la vena temporal basal media y la vena temporal basal posterior, que son las que representamos en este espécimen. Entonces acá tenemos las venas temporales, la anterior, central y posterior. La anterior como tal, pues nos va a drenar el tercio anterior de T3 y también parte del giro temporooccipital y también toda la región adyacente al giro parahipocampal. Mientras que la temporobasal media va a drenar el tercio medio de la superficie inferior del lóbulo temporal, y la vena basal temporal posterior nos va a drenar la superficie basal del lóbulo temporal y parte anterior del lóbulo occipital también. Estas tres se van a dirigir desde la escotadura preoccipital a través de la superficie inferior del lóbulo temporal, como podemos apreciar aquí. Y en cuanto a la superficie inferior del lóbulo occipital, tenemos que básicamente está representada por la vena por la vena occipito-basal, que es la que apreciamos aquí. Esta va a surgir básicamente de los afluentes que drenan también la parte inferior de la língula y la parte adyacente de los giros occipito-temporal y occipito-temporal inferior. Bueno, ya en cuanto a la última parte del sistema venoso superficial, contamos también como parte final de este que tenemos unas venas diploicas y unas venas emisarias. Las venas diploicas básicamente se describen como pequeños vasos con dilataciones irregulares que también pueden formar como una red avascular sumergida en canales diploicos del hueso esponjoso craneal. Estos como tal tienen la función de comunicar los senos venosos durales con venas tanto paquimeningias como con venas pericraneales a través de las venas emisarias, las cuales pasan o hacen su recorrido a través de pequeños agujeros en el cráneo para comunicar el sistema venoso extracraneal con los senos venosos intracraneales y con las venas meningias, que van a retornar parte del flujo venoso craneal a la circulación sistémica. Estas venas, tanto diploicas como las venas emisarias, fueron descritas por primera vez en el siglo XIX, en 1829, por un anatomista francés llamado Guy Duprat, quien era uno de los médicos más ricos de la época y era altamente reconocido pues, por su capacidad intelectual. Sin embargo, pues, no le gustaba escribir, por tanto muchos de sus trabajos fueron registrados propiamente por sus alumnos. Acá tenemos en esta representación las venas diploicas. De las venas diploicas tenemos que hay pues los 4 canales diploicos más típicos, son estos que podemos apreciar acá. El primero de ellos es la vena diploica frontal, la cual emerge como tal del hueso en el foramen supraorbitario para unirse a la vena supraorbitaria. Tenemos también la vena diploica temporal anterior, la cual está confinada principalmente al hueso frontal y perfora el ala mayor del esfenoides para terminar en el seno esfenoparietal, o también en las venas temporales profundas anteriores. Y otra de los canales diploicos más típicos es la vena diploica temporal posterior, la cual está localizada en el hueso parietal y esta desciende hasta el ángulo mastoideo parietal para, para llegar finalmente al foramen mastoideo. Y otra de las venas importantes de las diploicas, pero no la encuentro, no está representada aquí, es la vena diploica occipital. Esta suele ser la más grande y está confinada pues al hueso occipital, y esta va a desembocar finalmente pues en el seno transverso, cerca de la confluencia de los senos venosos o en una vena emisaria occipital. Entonces acá podemos apreciar cómo dejan las marcaciones en el hueso, cómo dejan la huella ósea cada una de las venas diploicas.
Y dentro de la relevancia clínica, básicamente tenemos pues que es bien conocido, el sistema venoso diploico es reconocido como tal por su fuerte importancia en cuanto a la producción de sangrado, sea tanto por lesiones traumáticas, lo que podría llegar a generar, está de hecho descrito como una de las etiologías de los hematomas epidurales, pero a su vez se conoce también el sistema venoso diploico como grandes generadores de sangrados intraquirúrgicos, principalmente en el posoperatorio inmediato o en el proceso intraquirúrgico por ausencia de hemostasia rigurosa de los sangrados diploicos intraquirúrgicos. Para ello, pues debido a que existía este problema de los sangrados profusos intradiploicos, en 1840, Christian Salomón, que era el director de la clínica quirúrgica de la Academia Rusa, él en ese momento pues describió y propuso por primera vez el uso de cera ósea para generar hemostasia ósea durante la resección de un osteoma frontal. Y desde ahí en adelante pues empezó a usarse la cera ósea, que obviamente era menos procesada con la que contamos hoy en día en salas de cirugía, pero él fue el primero quien lo usó y fue en 1840. Sin embargo, quien fue reconocido como tal y quien la popularizó como tal fue pues Victor Horsley ya en 1892. Sin embargo, no fue su primer usuario, pero algunos escritos lo nombran a él como el primer usuario de la cera ósea. Y pues esto es de relevancia para nosotros, pues debido a que siempre se debe verificar la hemostasia en todos los planos y nunca olvidar pues que el diploide también puede generar sangrados extensos que nos pueden llevar a complicaciones posteriores. En cuanto ya las venas emisarias, pues las venas emisarias, pues como describí anteriormente, estas están atravesando los diferentes agujeros craneales para conectar los senos venosos con las venas extracraneales y una de las más emisaria mastoidea. Se localiza en el foramen mastoideo y une el seno sigmoideo con la vena auricular posterior occipital. Esta usualmente puede llegar a ser visible durante los abordajes retromastoideos y a menudo también se puede seccionar y se puede corregir su sangrado con cera ósea, pero hay que tener especial cuidado de no dejar cera ósea alojada en el seno, en el seno sigmoideo, pues esto genera un aumento del riesgo de trombosis venosa. Adicionalmente, también son relevantes las venas emisarias oftálmicas, debido a que estas son potencialmente emisarias, es decir, suelen estar muy involucradas tanto en la propagación de infecciones, principalmente desde celulitis periorbitaria, como podemos observar en esta imagen, un paciente que tenía una celulitis periorbitaria, debido a la propagación a través de estas venas emisarias, genera un empiema, tanto en la región basal, en la región frontal basal como interhemisférico. Y bueno, ya para entrar en el sistema venoso profundo, entonces básicamente el sistema venoso profundo a su vez va a estar dividido en dos grandes grupos, que es el sistema ventricular y el grupo ventricular y el grupo cisternal. Básicamente las venas profundas, todas van a estar como acumuladas en canales que van a recorrer como tal las paredes de los ventrículos y las cisternas basales para todas llegar a converger en la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal y la gran vena de Galén. Dentro del grupo ventricular tenemos que pues son muy importantes describir estas venas debido a que durante la cirugía intraventricular, principalmente en los ventrículos laterales, las venas profundas van a proporcionar ciertos puntos de referencia de orientación, precisamente hasta nos van a ayudar a orientar respecto a la anatomía arterial, debido a que las arterias de las paredes ventriculares suelen ser mucho más pequeñas y menos visibles que las venas, mientras que las venas sí suelen ser mucho más grandes y más visibles a través del epéndimo. Adicionalmente, pues se describe que hay puntos visibles que son de mayor relevancia, principalmente en pacientes con hidrocefalia, en quienes usualmente desaparecen los ángulos normales de las estructuras neurales. Y en cuanto al grupo cisternal, pues está conformado básicamente por todas las venas que están alrededor de las cisternas basales. Entre estos, pues las venas profundas en las cisternas basales van a representar también un gran obstáculo importante en los abordajes quirúrgicos, principalmente pues en tumores profundos, especialmente en la región pineal, donde pues todas estas venas van a estar convergiendo para llegar a la gran vena de Galeno. Y pues también es muy útil ver en angiografía siempre que se vaya a operar un paciente con un tumor profundo o cerca de la pineal, observar realmente el desplazamiento que hay de las venas, pues esto nos va a dar una mejor relación de la lesión versus el componente arterial, al igual que en el sistema ventricular. Siempre en estos dos casos es indispensable mirar la anatomía venosa, pues nos va a dar mayores reparos anatómicos que el componente arterial.
Y bueno, ya para entrar en materia entonces en cuanto al grupo ventricular, entonces las venas ventriculares básicamente surgen de los afluentes que van a drenar pues tanto los ganglios basales como el tálamo, la cápsula interna, también el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y pues toda la sustancia blanca profunda. Básicamente estos afluentes van a converger en el borde lateral de los ventrículos laterales y pues allí se van a dividir en dos grupos, el grupo medial y el grupo lateral. Esta división está dada básicamente, van a ser mediales, del grupo medial es aquel que atraviesa el lado fornicial de la fisura, de la fisura coroidea, mientras que el lado lateral se considera lateral si atraviesa el lado talámico de la fisura coroidea. Por tanto, todo el grupo lateral va a drenar pues la pared lateral y el techo del asta temporal, así como el piso del asta frontal, del cuerpo y del atrio y del asta occipital. Adicionalmente, el grupo lateral, a su vez, va a pasar a lo largo de toda la cara interna y la cara talámica del ventrículo. Adicionalmente, las venas también en su grupo lateral van a pasar en una ubicación subependimaria a través de todo el lado talámico de la fisura coroidea para terminar finalmente en la vena cerebral interna, en la vena basal de Rosenthal y en la gran vena de Galeno. Y en el grupo medial, pues vamos a tener básicamente que van a drenar pues, toda la pared medial más la pared opuesta del tálamo también. Y esta pues va a drenar también parte del techo del asta frontal, el cuerpo del atrio y el asta occipital, así como el piso del asta temporal. Bueno, en cuanto a hay una, pues generalmente si se hace una descripción más extensa van a haber ciertas variaciones, pero en general se considera que las venas que drenan el asta occipital, perdón, el asta frontal y el cuerpo del ventrículo lateral van a drenar todas ellas en la vena cerebral interna. Pero también se considera que todas las venas que van a drenar el asta occipital suelen llegar para hacer su drenaje final en la vena basal de Rosenthal. Así como también se considera que las venas que drenan el atrio, todas las venas que drenan el atrio van a drenar finalmente hacia los segmentos de la vena basal de Rosenthal, la vena cerebral interna y la gran vena de Galeno, que pues va a estar en la gran vena de Galeno a nivel de la cisterna cuadrigeminal. Y adicionalmente, sabemos pues que las venas cerebrales internas, a medida que van atravesando el velum interpositum, van a recibir diferentes afluentes, tanto del tálamo como del fornix, como de las paredes del tercer ventrículo y de las paredes de los ventrículos laterales. Pero eso ya lo voy a describir un poco más adelante en cuanto a las venas cerebrales internas. Entonces, bueno, respecto a las venas cerebrales internas, pues están descritas predominantemente en el grupo ventricular, sin embargo, también hay muchas venas del sistema del grupo cisternal que van a confluir también en la vena cerebral interna. Estas, estas venas cerebrales internas son de mucha relevancia, puesto que al pasar van a llevar casi todo el drenaje del sistema ventricular y alguna obstrucción o alguna lesión de ella va a generar que todo se impida tanto el flujo de líquido cefalorraquídeo como también va a interrumpir el drenaje arterial. Y estas predominantemente se ha considerado que se originan justo detrás del foramen de Monro. Adicionalmente van a discurrir posteriormente dentro del velum interpositum, como dije anteriormente, y inicialmente van a seguir la convejidad ascendiendo a través de la estría medular del tálamo y más distalmente pueden recorrer la superficie también superolateral del cuerpo pineal, siguiendo una curva que es un poco cóncava ascendente hacia la superficie inferior del esplenio. Estas también, las venas cerebrales internas también se van a unir finalmente para formar la gran vena de Galeno y pueden ubicarse por encima o por detrás del cuerpo pineal o pueden ubicarse también inferior o posterior al esplenio. Se ha descrito que tienen longitudes variables, que las describen en Roton, que pueden variar desde 19 a 35 milímetros y adicionalmente pues las venas del asta frontal y del cuerpo y el atrio van a terminar finalmente en las venas cerebrales internas. Sin embargo, también van a haber ciertas, pues hay una gran cantidad de venas que van a tener como afluente, van a llegar como afluente a la vena cerebral interna. Entre estas van a estar pues las venas septales anteriores, las venas caudadas anteriores, las talámicas superiores, las septales posteriores, en general, o sea, las septales, las caudadas, tanto anteriores como posteriores, también las venas talamoestriadas y las venas coroideas
a su vez también van a ser afluentes de las venas cerebrales internas. Y estas venas cerebrales internas a su vez van a recibir pues numerosos afluentes también del fórnix, de la comisura del hipocampo y también de las superficies talámicas que van a formar pues todas las paredes laterales del tercer ventrículo. Y bueno, básicamente eso. Hay otras venas que también se van a unir, tanto, pero ya va a hacerlo de forma más generalizada, tanto a las venas cerebrales internas como a a la gran vena de Galeno y a la vena basal de Rosenthal, que son pues las venas atriales mesiales y laterales, que ya las vamos a ver más adelante representadas, y también la vena hipocampal y longitudinal posterior, así como la vena occipital interna y la pericallosa posterior. Em, Bueno, en cuanto a las venas ya del asta occipital, del asta temporal, perdón, tenemos que esto también se van a dividir en un grupo lateral y un grupo medial. Entonces las del grupo lateral van a drenar el piso del asta temporal, mientras que las del grupo mesial van a drenar el techo del asta temporal. Y estas van a recibir como tal a la vena amigdalina y a la vena inferior, y terminan finalmente en la vena basal de Rosenthal y en sus tributarios. Adicionalmente también, de estos elementos, las Dígame, profe. ¿Sí? es importante ¿De mencionar radiología? las venas coroideas, que son dos, la vena coroidea superior y la vena coroidea inferior. La superior pues van a ser como tal del plejo coroideo en el cuerpo del ventrículo lateral y va a terminar cerca del foramen de Monro en la vena tálamo estriada o en la vena cerebral interna. Y la vena coroidea inferior pues van a ser del plejo coroideo también del asta temporal y se va a unir con la vena ventricular inferior para llegar a la vena amigdalina y terminar finalmente en la vena basal de Rosenthal. Bueno, ya en cuanto al grupo cisternal, pues esto también es un tema muy extenso, sin embargo, lo resumí un poco debido a que ya Carlos Gamboa nos había hablado bastante de las cisternas y de la incisura tentorial, y básicamente el grupo cisternal está en toda la relación anatómica con la incisura tentorial y con básicamente el recorrido que hace la vena basal de Rosenthal por la incisura tentorial anterior, media y posterior. Entonces, básicamente, este grupo cisternal se subdivide pues, según el espacio incisural por donde corren las venas profundas. Como les decía anteriormente, entonces se subdivide en un grupo incisural anterior, un grupo incisural medio y un grupo incisural posterior. Las venas más importantes entonces de este grupo cisternal pues van a ser las mismas, la vena basal de Rosenthal y la gran vena de Galeno. Adicionalmente, entonces, eh, principalmente la trayectoria de la vena basal de Rosenthal nos va a dar la porción o el segmento en el cual se va a describir este drenaje. Entonces, la vena basal de Rosenthal, pues como tal, esta vena como tal se va a originar debajo de la sustancia perforada anterior por la unión como tal de las venas del espacio incisural anterior. Y esta va a correr entre el tronco encefálico y todo el lóbulo temporal en el espacio incisural medio. Adicionalmente, pues va a terminar uniéndose como tal a las venas cerebrales internas para formar la gran vena de Galeno en el espacio incisural posterior, que ya veremos más adelante en otra gráfica. Y de esta manera, pues la vena basal de Rosenthal va a quedar dividida según estos espacios incisurales. Entonces, en su segmento incisural anterior, básicamente, pues va a estar en relación con la situación, o sea, va a estar el fragmento basal, el fragmento anterior de la vena basal de Rosenthal va a estar en situación anterior al tronco encefálico. Esta vena se va a originar debajo de la sustancia perforada anterior por la unión de la vena cerebral media profunda y también por la unión de múltiples venas insulares y de la vena cerebral anterior. Estas son básicamente las que van a conformar su unión. Y desde aquí pues va a correr posteriormente hasta el punto donde recibe a la vena peduncular en situación anterolateral al pedúnculo cerebral. Adicionalmente, en este punto pues comienza justamente el segmento incisural medio, en el cual va a recorrer va a recorrer toda la cisterna crural y ambiens, y en este tramo pues va a recibir todas las venas tributarias que drenan la cara temporomesial y el asta temporal también. Y el último segmento es el segmento incisural posterior de la vena basal de Rosenthal, en el cual en este segmento pues la vena va a penetrar como tal la cisterna cuadrigeminal para terminar uniéndose finalmente a las venas cerebrales internas, formando pues ya la gran vena de Galeno. Y bueno, esta es la misma representación del espacio incisural posterior con toda la representación anatómica de la vena basal de Rosenthal.
Y ya para concluir, finalmente pues tenemos que pues la distribución como tal de las venas superficiales y profundas del cerebro va a presentar un patrón inconstante. Sin embargo, pues describe como tal con el estudio de varios hemisferios aquí en este capítulo, se describe como un patrón de regularidad o el patrón que más se repite, y este es un hallazgo pues de estudios anatómicos y que se ha tenido en cuenta en situaciones quirúrgicas, y es importante tenerlo en cuenta para evitar las lesiones durante los procedimientos quirúrgicos, sea durante los abordajes o cualquier tipo de procedimiento quirúrgico a realizar. Adicionalmente, pues el recorrido de las venas ventriculares puede ser de gran ayuda tanto para la orientación intraventricular como para también, pues, también de gran ayuda durante las cirugías de resecciones de tumores profundos, tanto por microcirugía como por endoscopia. Y a su vez es importante tener en cuenta que aunque algunos abordajes requieren como tal el sacrificio de alguna vena que puede llegar a ser inevitable su sacrificio, se debe tratar de minimizar al máximo debido a que, como les mencionaba al principio de la presentación, cualquier sacrificio de una vena puede llegar a generar un edema extenso, infartos venosos o hemorragia. Sin embargo, esto puede ser no tan frecuente debido a que hay varias colateralidades entre las venas, pero uno nunca sabe qué vena no tenga una colateral que pueda suplir su función y puede llegar a generar esto entonces un déficit neurológico severo que puede llegar a ser irreversible. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Lore, muchas gracias. Muy buena la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Es un tema muy extenso, pero realmente es muy fácil tener un infarto venoso que a veces inclusive es difícil de reconocer. Ya hemos tenido, me acuerdo el caso que tuvimos de paciente con el glioma temporal, que a veces uno tiene que sacrificar algunas venas, pero usualmente si no son venas tan grandes, pueden recuperar un tiempo después de la lesión vascular. Entonces, sí, no sé, hay muchas variantes. No sé si el profe Arana, el profesor, Gracias. el doctor Ordóñez, alguien tenga algún comentario que quiera aportar o alguna pregunta. Buenos días, Javier Patiño. ¿Qué hubo, Edgar? ¿Y qué hubo, Lorena? Profe, buenos días. Hoy, no, lamentando que me pude comunicar tarde, solo vi la mitad de la exposición, lo que vi me pareció muy bueno, pero mi planteamiento es o sea, me parece todo interesante lo que dijo Lore, pero lo que yo quiero cuestionar y que pensemos todos es la hora de la reunión, porque fíjense que casi no hay residentes, hay 4 o 5 residentes conectados para una charla muy buena. Y entonces pensémoslo bien a ver la hora de la charla otro día para que podamos aprovechar más. Claro que yo esta la voy a ver después cuando la suba Edgar al canal, pero de todas maneras yo creo que estamos desaprovechando un poco estas charlas por la hora y la ubicación de la charla. Pero de todas maneras, felicitaciones, Lorena, por lo que vi, estuvo muy bien. Gracias, profe. Presentación muy buena. Saludos para todo el grupo. Gracias, doctor Ordóñez. Lorena, muy buena la presentación y el infarto venoso a veces es más complejo que el mismo infarto arterial. Hay que tener, o sea, en lo posible, preservar todas las venas. ¿Sí? Y la forma de preservar las venas, bueno, es conocer la anatomía y estar muy pendientes intraoperatoriamente, pero excelente la charla. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo siempre que le acomoden a él, que arranco, ¿no? Que le acomoden los horarios a él. Muy bien. Entonces, si alguien tiene algún otro comentario, de pronto el profe Arana o alguien que quiera hacer alguna pregunta. Gracias. Muy bien. Si no, Sí, entonces, bueno. Profe Vaquero, adelante. sí, buenos días a todos, a la doctora Lorena, muchas gracias, y a pesar de que igual que el doctor Patiño ingresé un poco tarde, pero me pareció muy importante el énfasis que hace sobre la distribución y la importancia anatómica de las venas en la endoscopia cerebral, que es lo que vemos y quizás es el reparo más importante y el único en las endoscopias. Me pareció muy interesante. Y a nivel de anécdota, no sé si
la misma descripción anatómica de Dupuytren corresponde al de la mano famosa de los cirujanos plásticos de la degeneración, pero eso es a manera anecdótica y no sé si sería el mismo anatomista. De todas formas, muchas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias, profe. Lo mismo para todos. Gracias, Lore. Profe Arana, ¿quieres hacer algún comentario? Gracias, buen día, doctora. Gracias y buen día para todos. Que estén muy bien. Gracias. Buen día a todos, gracias. Hasta luego.